Ahí está. Me alegra mucho ver caras nuevas y caras muy conocidas en este mes de las glorias navales. Sé que a algunos les da especial alegría que yo haga esta mención. Maravilloso mes del mar y de nuestras glorias navales. Bien, entonces, vamos a trabajar sobre este hombre cuyo rostro ya es indicativo de una vida muy doliente, muy sufrida y al mismo tiempo esa mirada que está fija en el horizonte, en un horizonte lejano, no es una mirada alegre, como todos nos damos cuenta, pero al mismo tiempo es una mirada de mucha esperanza. Quizás estoy exagerando en la interpretación de esa foto tan conmovedora. Alexander Solzhenitsyn. Tenemos ahí una pequeña biografía que la Valeria va a ir avanzando para que la podamos seguir. ¿No es cierto? Exactamente. Nacido en el Cáucaso en 1918 y a diferencia de lo que pudiéramos pensar en quién será después un premio Nobel, estudió física e historia, no estudió literatura en la Universidad de Rostov. Tenía apenas 23 años cuando fue enviado al frente durante la Segunda Guerra Mundial. Todos recordamos cómo la Unión Soviética se involucró primero atacando a Polonia al mismo tiempo que la Alemania nazi atacaba a Polonia, y que después permaneció la Unión Soviética en un compás de espera hasta que en junio de 1941 la Unión Soviética fue asaltada, invadida por la Alemania nazi. Y entonces reclutó millones y millones de hombres para un ejército enorme. Capitán de artillería, fue condecorado en dos oportunidades, pero como toda la correspondencia en tiempos de Stalin, en general en tiempos de la Unión Soviética, pero muy particularmente en tiempos de Stalin, era revisada, deslizó el joven capitán de artillería un comentario crítico al tirano. Ese comentario crítico le valió una condena a 8 años de trabajo forzados en Siberia y otros 3 de privación de derechos civiles. El hombre que había comenzado su vida militar con honores terminó en uno de los más duros campos de trabajo forzados. Recuerden el sistema llamado Gulag. Hemos tenido tantas clases en distintos cursos sobre el Gulag. El Gulag estaba conformado por 3 grandes tipos de campos, ¿no? Los campos de trabajo forzados, las colonias de deportación y las cárceles permanentes o transitorias. Son los 3 elementos que conforman el Gulag. Y a su vez, los campos de trabajo forzado eran o campos para intelectuales, y ahí no fue a parar Solzhenitsyn porque todavía no se había dado a conocer en esa calidad, o campos de tala de bosques, o campos de construcción de obras públicas, o los más duros de todos, los campos de explotación minera. Y a uno de estos últimos fue donde fue enviado Solzhenitsyn durante esos 8 años de privación de libertad. Cuando logró ya salir en libertad, fue una condena menor, ¿eh? Una condena menor. Las condenas solían ser a 5, 15 y 25 años. Se le detectó un cáncer y esa enfermedad va a ser muy importante en una de sus más grandes novelas, Pabellón del Cáncer o Pabellón de Cancerosos. Fue curado Solzhenitsyn en el hospital de Tashkent. Todavía es un don nadie, pero cuando en 1956 ya está de vuelta en su amada Rusia urbana, comenzó a escribir su experiencia en esos 8 años de un campo de trabajo forzados. Y es la primera de sus novelas, una novela que sirve como auténtica iniciación a la lectura de toda su obra. Es una novela breve, Un día en la vida de Iván Denisovich. Perfectamente bien podría haberse llamado Un día en la vida de Alexander Solzhenitsyn. Ese texto, que estuvo terminado eh, muy pronto, no pudo ser editado, publicado por la revista Novimir, que era la revista literaria oficial,
por la oposición, que al interior del comité editorial de esa revista, controlada por supuesto por militantes del partido, se planteó respecto del contenido de esa novela, porque Solzhenitsyn daba a conocer la dureza de la vida en un campo de trabajos forzados en materia minera. Pero Nikita, que tenía, como sabemos, todo un planteamiento de deshielo, así lo llamó él, el deshielo después de Stalin, ordenó que la novela fuera publicada. Obviamente esto significó que los mismos literatos dogmáticos al interior del sistema oficial de la Unión Soviética se opusieran a toda presencia de Solzhenitsyn, a pesar de reconocer la calidad de esa pequeña primera obra en los circuitos oficiales, completamente controlados, por supuesto, por el Estado y por el partido. Y entonces sus obras, como bien dice nuestro guión, comenzaron a circular con el sistema de samizdat, de publicaciones privadas ilegales. Cuando uno dice publicaciones privadas ilegales, a veces puede pensarse que eran pequeñas imprentas que estaban en la pieza de atrás de la casa, ¿no? No, nada que se le parezca. Mucha gente copiaba a mano, hacía una copia a mano de un buen texto y de esa manera circulaban eh, casi camuflados los grandes textos literarios que se iban produciendo. También esto le pasó al mismo Pasternak, que como sabemos, a pesar de que recibió el Nobel, se le prohibió ir a recibir el Nobel, nada menos que a Boris Pasternak. Se fue convirtiendo así Solzhenitsyn poquito a poco por la circulación de, primero, de un día en la vida de Iván Denisovich de manera oficial, y después de las obras que fue publicando con este sistema de samizdat clandestinamente, en un auténtico líder espiritual de un movimiento pro democracia al interior de la Unión Soviética. Entonces ahí publicó una novela satírica, Nosotros nunca nos equivocamos, camaradas, publicó Por el bien de la causa, que también tiene elementos bastante irónicos, y después dos de sus mayores aportaciones. El primer círculo, una novela dedicada a ese tipo de campos de trabajo forzado para intelectuales. Uno dice, ¿cómo un campo de trabajo forzado para intelectuales? Sí, juntaban ahí químicos, físicos, biólogos, matemáticos, sobre todo científicos, ¿no? Para que trabajaran forzadamente para el régimen, perdón, la repetición, de auténtica esclavitud intelectual. Y por supuesto, Pabellón del Cáncer o Pabellón de Carcerosos, que comenzó a circular cuando ya estaba a punto de ser autorizada. ¿Ah? Pabellón de Cancerosos es la novela que probablemente más éxito ha tenido. Ya diremos por qué su última obra, La Rueda Roja, desgraciadamente no ha tenido el éxito que le corresponde al contenido. ¿Ah? Pero vamos a dar una explicación de por qué Pabellón de Cancerosos es la obra más importante, más densa y de mayor eficacia. Hay por ahí un micrófono prendido. Gracias. También publicó La Casa de Matriona, una obra menor. ¿Eh? Claro, todo esto significó que tanto en las publicaciones ya oficiales como en las publicaciones por Samizdat, el nombre de Alexander Solzhenitsyn comenzara a tener una relevancia muy importante cuando ya Nikita Khrushchev no estaba para defenderlo, porque es Leonidas Brezhnev con esa especie de séquito que tenía, ¿no es cierto? Kosygin, Podgorny, a su lado, y por lo tanto la Unión de los Escritores Soviéticos decidió expulsarlo después de que lo habían admitido y, y después de que la censura oficial, claro, ya le estaba prohibiendo sus trabajos porque se daban cuenta de que, por ejemplo, en Pabellón de Cancerosos, evidentemente que él escribe sobre un hospital en la Unión Soviética, probablemente está haciendo recuerdos de su propia enfermedad, pero una segunda lectura muy evidente es que toda la Unión Soviética es un hospital lleno de cancerosos. Y claro, esa imagen no le gustó nada al régimen. Si podemos avanzar un poquito, Valeria, por favor. Valeria. Exactamente, pero una letrita más abajo.
Eso, gracias. Y entonces llegó el reconocimiento internacional, el reconocimiento universal para Alexander Solzhenitsyn cuando en 1970, justamente un año antes de Pablo Neruda, recibe el Premio Nobel de Literatura. Él no quiso salir de la Unión Soviética a recibir el premio porque estaba convencido de que no lo iban a dejar entrar de nuevo. No iba a poder sacar a su familia, por lo tanto, desde el extranjero si no lo dejaban entrar y su familia iba quizás a pasar por qué padecimientos, ¿no? Y entonces se concentró en escribir la primera parte de Archipiélago Gulag. Ya sabemos lo que significa Gulag, bueno, quizá no lo sabemos, pero en otros cursos sí lo hemos comentado, ¿no? Es un acrónimo que significa Administración de los Campos de Trabajo, pero se transformó la palabra Gulag en un sinónimo de sistema represivo. Entonces él usa la expresión archipiélago porque llegó a haber 2.200 campos principales, 2.200 campos de trabajo forzado, algunos pequeños con 200, 400 personas y otros muy grandes de hasta 10.000 personas. Este texto causó la furia de los líderes soviéticos porque obviamente no fue publicado dentro de la Unión Soviética, sino como ya lo vemos ahí, fue publicado en París, pero se filtró inmediatamente hacia el interior de la Unión Soviética y entonces vinieron una serie de artículos en su contra que fueron creando el clima para que en la Unión Soviética se tomara una medida expulsando a Alexander Solzhenitsyn. Pero mucho más que las críticas que le hicieron desde el establishment, fue un texto maravilloso, breve, son pocas páginas que vale la pena bajarlo en internet, tenerlo a la vista, que es su carta a los líderes soviéticos de septiembre de 1973. Fíjense la fecha, además, ¿ah? Ese es un texto impresionante de cómo un hombre, y esta es la primera enseñanza que vamos a sacar de Alexander Solzhenitsyn, sabiendo que arriesga todo, no solo su propia vida, sino la vida de su familia, le dice a los líderes soviéticos, ustedes son unos ineptos, renuncien y váyanse. Imagínense lo que significa decir eso en 1973 al interior de la Unión Soviética. Claro, el hombre tenía un gran prestigio internacional ya a esas alturas, pero nada lo protegía de la KGB en esos momentos, ¿no? Ya sabemos cómo había evolucionado todo el sistema de la Checa a la GPU, de la GPU a la OGPU, de la OGPU a la NKVD, después a la MGB y finalmente a la KGB. Todos eran siglas para, al fin de cuentas, policía política, policía secreta. Si podemos avanzar un poquito, Valeria. Entonces el régimen lo detuvo, lo acusó de traición y en una noche lo expulsó de la Unión Soviética hacia Alemania Oriental. De ahí en adelante él vagó por Europa sin nacionalidad y con un doble dolor, un dolor terrible. Primero que no pudo sacar sus archivos, después los va a lograr sacar a través de la familia, y segundo, no es este el orden de importancia, sino que simplemente el orden en que lo relato, no haber podido sacar a su familia. Ahora, la presión también sobre el régimen soviético internacional fue muy fuerte, estamos hablando de un premio Nobel, de un enorme prestigio, y entonces le permitieron a su familia salir y con ayuda de buenos amigos sacaron buena parte de su archivo. ¿Por qué su archivo era tan importante? Uno tiene que pensar que probablemente para un literato y para un premio Nobel en particular es mucho más importante su biblioteca que su archivo. Para él su archivo era muy, muy importante porque ya venía preparando no solamente los tomos 2 y 3 de Archipiélago Gulag, sino que venía preparando su obra cumbre. Creo que muy pocas personas de lengua castellana hemos podido acceder a los 4 tomos publicados de esa obra cumbre. Me parece que el quinto ya está publicado, pero todavía yo no lo he podido conseguir. Ya vamos a hablar de esa obra cumbre que es La Rueda Roja y que está basada en un enorme volumen de documentación. Y por lo tanto para él era decisivo poder sacar su archivo. En esos meses que estuvo en Europa, instalado en Suiza primero, como ya tenía muy buenos ingresos, porque la verdad es que los derechos de autor le estaban entregando ingresos muy, muy importantes, quiso ver si se podía instalar en Noruega o en el norte de Dinamarca,
en algún lugar en el que el clima fuese muy parecido al que a él más le gustaba. Bueno, como eso no resultó, decidió irse a los Estados Unidos, se compró un terreno importante en el estado de Vermont, bien al norte, con mucha nieve durante buena parte del año, y ahí en un régimen que describimos en esta biografía como cuasi monacal, se instaló. Se instaló a trabajar en la Rueda Roja. 9, 10, 11, 12 horas diarias, como un auténtico ermitaño. Hasta ahora podemos hablar de esta obra como una tetralogía sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Se han publicado hasta ahora en castellano, ¿ah? En francés hay más tomos publicados. Eh, perdón, se han publicado entre castellano y inglés, me corrijo, perdona. Agosto de 1914 y octubre de 1916, que son versiones que yo conozco en castellano, las conozco en inglés también, pero sí que están en castellano, y marzo de 1917 y abril de 1917, que solamente las conozco en inglés por la edición que está haciendo la Universidad de Notre Dame de esta obra extraordinaria. Esta era una obra prevista en 24 tomos y por eso que su archivo era tan importante. No alcanzó Solzhenitsyn a terminar. Hay dudas de exactamente cuántos son los tomos que se van a terminar eh, publicando. Ustedes me preguntarán si recomiendo La Rueda Roja. Depende. La Rueda Roja vamos, estamos hablando de tomos cada uno de 600, 700 páginas. O sea, ya estamos hablando ahí de 2.200 a 2.400 páginas aproximadamente entre los cuatro tomos que están mencionados en la biografía. Es una, más que una novela histórica o una historia novelada, es una histovela o una novostoria, para usar terminología de Unamuno, ¿no? De la nivola, ¿se acuerdan? No una novela, sino una nivola. Es tal la compenetración entre la documentación histórica fidedigna y los personajes que Solzhenitsyn crea de ficción, que incluso para personas que conocen, creo encontrarme como aficionado, ¿eh? Entre quienes conocen la historia soviética, la historia rusa y la historia soviética de esos años, es difícil a veces descubrir si se está hablando de un personaje auténticamente histórico o de un personaje de ficción. Es una auténtica maravilla, muy densa de lectura, pero que, bueno, puede ser realmente una obra, después de haber leído un día en la vida de Iván Denisovich, El pabellón de cancerosos, El primer círculo, La casa de Matriona. Vale la pena lanzarse con La Rueda Roja. Son años en que en Vermont descansa él escribiendo también algunos otros textos como El roble y el ternero y El peligro mortal, obras menores en realidad, pero muy importantes para entender el mecanismo de la vida literaria soviética, de cómo todo se controla, todo se destruye al interior de la Unión Soviética, cómo la creatividad es completamente abortada. Bueno, cuando él ya vivía en los Estados Unidos de Norteamérica, aparecieron los tomos 2 y 3 de Archipiélago Gulag, los años 75 y 78. Gulag no es un libro entretenido. El tomo 1 sí, pero los tomos 2 y 3 se hacen un poquito tediosos. No es un libro que uno disfrute auténticamente si quiere literatura, ¿no? Si quiere literatura, va a disfrutar Un día en la vida de Iván Denisovich, Pabellón de Cancerosos, El primer círculo. Y si quiere literatura, eso, una histovela o una novostoria de gran categoría, La Rueda Roja, por supuesto. En Chile se le publicó a Alexander Solzhenitsyn un conjunto de discursos suyos y de textos menores bajo el nombre de Denuncia. Lo publicó la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En ese momento se llamaba todavía Academia Metropolitana de Ciencias de la Educación. Si podemos avanzar un poquito, Valeria. Ahí está. Es un libro que recopila buena parte de los mejores discursos. Cuando hablamos de los mejores discursos, hay uno que es absolutamente extraordinario, que es su discurso invitado por la Universidad de Harvard, eh, y en que Solzhenitsyn golpea duramente a los Estados Unidos de Norteamérica. Así como es un hombre totalmente crítico
de la vida en la Unión Soviética, del régimen soviético, de, por supuesto, de la ideología marxista que lo funda. Es un hombre muy duro, muy crítico del modo de comportarse, y lo vamos a ver en los textos que vamos a comentar a continuación, de los Estados Unidos, de la cultura de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Eh? Él nunca logró enganchar, por eso decíamos que vivió una vida casi monacal, casi de ermitaño en Vermont. No solo porque trabajaba muy intensamente, sino porque le molestaba muchísimo el estilo de vida de los Estados Unidos. Cuando estaba ya pensando él en la posibilidad de volver a Rusia, porque había caído el muro de Berlín el año anterior, el año 89, y como sabemos, el 31 de diciembre del 91 se terminó la Unión Soviética, comenzó a trabajar y publicó Cómo reorganizar Rusia, una reflexión en la medida de mis fuerzas. Es el primero de esos dos terribles ensayos, el otro es Rusia bajo los escombros, que que lo acercan de nuevo a su patria. Él vuelve en 1994, como ya vimos en el comienzo de esta biografía, murió el año 2008, poquito antes de cumplir los 90 años de edad. Bueno, su retorno a Rusia, veintitantos años después de su expulsión, es un retorno muy curioso porque él decide no volver en avión a Moscú, sino que entrar por Vladivostok y subirse al Transiberiano, ¿ah? Y entrar a Rusia por atrás. Quería él ver a Rusia de modo no oficial. Se demoró obviamente muchos días en volver a Rusia, ¿no? La presencia de Solzhenitsyn esos últimos 14 años de su vida en su amada Rusia fue una presencia distinta de la que uno podría esperar. ¿En qué sentido? Eh, Primero, la Duma, el Parlamento ruso recién reinaugurado, le dio una sesión, como que dice, ya, venga, ya háblenos, porque bueno, usted es quien es, ¿no? Y él relata muy tristemente que un tercio de las personas le pusieron atención, que un tercio no asistió y que otro tercio estaba dedicado a otra cosa, a mirar papeles, a lo que fuera, ¿no? Y él quedó con una pena grande de ver que, bueno, probablemente el ruso más grande de los últimos 100, 150 años, el literato más grande de Dostoyevsky a la fecha, por supuesto, y, y un premio Nobel, y un hombre que había hecho tanto por denunciar y por luchar contra el totalitarismo soviético, no recibía el reconocimiento que se merecía. De hecho, cuando Solzhenitsyn fallece, hay una gran repercusión en el mundo entero, pero desde Rusia misma hay voces críticas diciendo, bueno, si este caballero ya era un viejito que era poco lo que tenía que decir, llegó acá de vuelta a Rusia a tratar de que nosotros volviéramos a revitalizar los censos, que son las organizaciones locales rurales, o sea, era un caballero que estaba muy pasado de moda y que a pesar de que escribió Cómo reorganizar Rusia, una reflexión en la medida de mis fuerzas, todo lo que propone ahí, dijeron algunas voces críticas, era muy poco viable. Ahora, su figura es gigante y, y va a perdurar. Hay una desgracia, como tantas que suceden en nuestro país, ¿no? Y es que si ustedes van a las librerías, eh, encontrarán el 90-95% de los premios Nobel y muy difícilmente encontrarán las obras de este, que es uno de los dos o tres más grandes premios Nobel de, de toda la historia. Eh, Hay muy pocos premios Nobel que puedan competir en densidad humana y literaria con Alexander Solzhenitsyn y que hayan tenido una vida además más trágica y más coherente. Pero ya sabemos cómo son gran parte de los libreros y por lo tanto no se van ustedes a encontrar con facilidad con sus obras. Ahora, pídanlas porque por otra parte es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ya, me voy a Amazon y pido el libro tal o pido cual. Pero también es interesante que los libreros sepan que se piden las obras de este grande. Bueno, avancemos entonces a estas pequeñas lecciones que quiero que tengamos en cuenta. Yo marqué en verde, este es el texto que les mandamos
Hoy día no iba con estas marcas en verde, pero yo después dije voy a marcar un poquito algunas cosas en verde que me parecen importantes, muy importantes. ¿Qué podemos aprender de Alexander Solzhenitsyn? Primero, el sentido del límite. Solamente con la autolimitación podrá seguir existiendo la humanidad. La libertad humana supone la libre autolimitación a favor de los demás. Bueno, como ustedes comprenderán, el concepto de autolimitación es el concepto más contrario posible al totalitarismo. El totalitarismo es la expansión absoluta de un solo poder que impide, por lo tanto, la libertad de todos, incluso de aquellos que lo administran, porque se hacen esclavos del modo de administrarlo. Independientemente del totalitarismo como sistema, también está ese otro modo tan grave de, de expandir el límite de manera inadecuada, que se llama egoísmo. Hay una expansión de los límites que es completamente inadecuada y que no depende de la vertiente totalitaria, sino que depende de una tendencia humana muy fuerte que es el egoísmo. Entonces, si no se limita el egoísmo, y más bien si no se lo vence a favor de los demás, no podrá seguir existiendo la humanidad, dice Solzhenitsyn. Sentido del límite. Ahí tenemos una primera enseñanza muy importante. En segundo lugar, la expresión de este hombre, que podría haberse ido a las nubes con grandes consideraciones, que también las hizo, la expresión tan sencilla de sentido común sobre el bien y el mal. Miren qué texto más bonito este. La moralidad está por encima de la ley. La ley es nuestro intento humano de encarnar en reglas una parte de esa esfera moral que está por encima de nosotros. Tratamos de entender esta moralidad, de traerla a la tierra y presentarla en la forma de leyes. A veces tenemos más éxito, otras veces menos. A veces ustedes se encuentran realmente con una caricatura de moralidad. Pero aquí viene lo importante. La moralidad es siempre algo más alto que la ley. O dicho de otra manera, lo que llamamos ley natural es siempre más alto, más profundo, más importante, más decisivo, más finalista que la ley humana. Y lo dramático es que cuando se olvida la ley natural que rige nuestros actos, entonces las leyes humanas no es que queden en el vacío, sino que habitualmente tienden a ir en contra. Este punto de vista no debe ser nunca abandonado. Debemos aceptarlo con cuerpo y alma. Casi es un chiste usar ahora en el mundo occidental en el siglo XX palabras como bien y mal. Casi han llegado a ser conceptos pasados de moda, pero son conceptos muy genuinos y reales. Son conceptos de una esfera que está por encima de nosotros, el bien y el mal. Esto lo vamos a ver en la clase sobre Václav Havel, prácticamente con las mismas palabras, la idea de una esfera que está por encima de nosotros. Y ahí se originan no los conceptos de bien y mal, sino los mandatos impresos en nuestra naturaleza que nos dirigen al bien y que nos impulsan a alejarnos del mal. Claro, el problema es que confundimos a veces los males con bienes y nos equivocamos. Así de simple, ¿no? No hay que ser demasiado sofisticado. Sentido común sobre el bien y el mal. Pero como este era un hombre que no se guardaba nada, dejó muy en claro que consideraba deprimente que una pseudo élite intelectual ridiculice los conceptos absolutos de bien y de mal y se muestre indiferente con sus ideas pluralistas y sus acciones. Nuestros gobernantes actuales, ¿no? Que cuando se les habla de conceptos absolutos, bueno, todo lo relativizan. Miren qué idea importante. La democracia europea en sus inicios alimentaba un sentimiento de responsabilidad cristiana, de autodisciplina. Olvidé decirles que Solzhenitsyn fue un cristiano ortodoxo en los últimos años de su vida, seriamente practicante. Pasó por etapas en su vida de agnosticismo, incluso en una etapa juvenil de ateísmo, pero terminó siendo un cristiano ortodoxo practicante fervoroso. Responsabilidad cristiana, responsabilidad de autodisciplina que tiene todo que ver con el sentido de la autolimitación.
Si me autodisciplino, es porque conozco que puedo llegar solo hasta ahí y no ir más allá de, porque me hago daño a mí mismo y porque hago daño a los demás. Pero esas bases espirituales se han ido minando poco a poco. Y ser una persona espiritualmente independiente es despreciado bajo la dictadura de la trivialidad, de la moda, de los intereses de cada grupo. Y esto está en Cómo reorganizar Rusia, un texto ya de los años 90, un texto de muy madura factura. Si pudiéramos avanzar. Hemos de aprender de Solzhenitsyn su valentía para denunciar. Claro, no basta con denunciar, como todos sabemos, ¿no? Lo que hay que hacer después de denunciar es ofrecer una solución. ¿Eh? Y además, tercera cosa, implicarse la puesta en marcha, en la puesta en práctica de la solución. Pero primero hay que tener la valentía de denunciar. Y esto dijo sobre el comunismo. Es un intento tan crudo de explicar la sociedad y el individuo como si un cirujano fuera a realizar sus delicadas operaciones con un cuchillo carnicero. Parece el literato, ¿eh? Todo lo que es sutil en la psicología humana, en la estructura de la sociedad, todo eso es reducido a crudos procesos económicos, reducido a materia. El ser humano reducido a crudos procesos económicos, reducido a materia, todos recordamos, lo sabemos, que el marxismo tiene por base la infraestructura económica y que ahí se supone, dice Marx, que en las relaciones de producción están las fuerzas productivas que son contradictorias entre sí y que en un momento determinado esa contradicción entre dueños de los esclavos y los esclavos estalla y entonces se pasa a la época feudal, a las relaciones de producción feudales y la relación de producción entre señor feudal y siervo de la greva estalla y entonces se pasa a las relaciones de producción capitalista y la revolución final del proletario que es explotado por el burgués capitalista será el nuevo estallido que dará pie, dice Marx, a la sociedad comunista sin clases, en que podremos al mismo tiempo trabajar y escribir poesía, andar en bicicleta y pintar un cuadro. Pero, dice Solzhenitsyn, el comunismo no tiene argumentos. No tiene argumentos para salir al encuentro de sus oponentes. Le faltan argumentos. Si podemos avanzar un poquito, Valeria. Gracias. Y como le faltan argumentos, qué interesante esto, ¿eh? Por eso está en el garrote de la prisión, el campo de concentración, el asilo de insanos con confinamiento forzado. Este último detalle es interesante porque, claro, a la muerte de Stalin, el 5 de marzo del 53, se liberó a un poco más de 2.300.000 internos que había en los campos, ¿no? Se los liberó y hubo una amnistía. Bien, pero después vino una etapa bastante dura a finales de los 60 y comienzos de los 70 de confinamiento de personas importantes. Solzhenitsyn se salvó jabonado, como se suele decir de eso, en asilos de enfermos mentales. Hubo importantes personas que fueron consideradas mentalmente enfermas. Claro, el mantener independencia espiritual, el ser partidario de las libertades es para cualquier marxista una enfermedad integral, ¿no? Y por lo tanto fueron enviados a los asilos de insanos. No tiene otros argumentos el comunismo, dice Solzhenitsyn, porque como todo lo plantea en términos de estructura material, entonces cuando ve que hay alguna presencia del espíritu, eh, elimina esa presencia del espíritu, reduciendo a la persona de nuevo a una condición material, ¿no? Garrote, prisión, campo, asilo, un confinamiento material forzado. Pero así como sus denuncias respecto de la Unión Soviética fueron durísimas, y repito, sobre todo en la carta a los líderes soviéticos, veamos ahora lo que le dijo a Occidente cuando ya estuvo un buen tiempito conociendo algunas de sus instituciones y de sus prácticas. La declinación de la valentía puede ser la característica más llamativa que un observador extranjero nota en el occidente de nuestros días. Sus semanas en Suiza, su deambular
varios meses por Europa, por distintos lugares, tratando de ver si se quedaba. Y después sus 2 décadas prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica le permiten llegar a esa conclusión, que el mundo occidental ha perdido su valentía civil, como un todo y en cada país, en cada gobierno, en cada partido político, en las Naciones Unidas, dice, por supuesto. Faltaba más, ¿no es cierto? Particularmente notable es este fenómeno entre los grupos gobernantes y entre la élite intelectual. Claro, porque a él lo criticaban mucho, estuvo varias veces en programas de televisión, lo criticaron mucho por este discurso en Harvard, lo criticaron mucho por otro discurso importantísimo a la AFL-CIO, las grandes sindicales de los Estados Unidos de Norteamérica, y comenzaron a ponerle el mote típico, ¿no es cierto?, de fundamentalista, extremista, integrista, ¿no? Estas etiquetas que suelen poner desde el mundo liberal, sentido estadounidense de la palabra. Y entonces, claro, él no podía callarse y decía, es que si esto no es más que la pérdida de la valentía, es quererse acomodar a las condiciones de una sociedad de consumo sin ideales, ¿no? ¿Qué es lo que ve el observador extranjero? Pérdida de la valentía por parte de la sociedad entera. Claro, él es un poquito en esto, eh, sesgado es la palabra, por el hecho de que tuvo muy poco contacto en los Estados Unidos con la vida intelectual. De hecho, se le invitó a Chile durante el gobierno del presidente Pinochet y él contestó muy amablemente que no estaba saliendo ni siquiera dentro de los Estados Unidos, que estaba dedicado a esas 8, 9, 10, 11, 12 horas de escritura diarias y que no agradecía mucho, pero que no estaba viajando para nada. Y entonces, respecto de la Guerra Fría y respecto de la carrera armamentística, no hay armas que puedan salvar a Occidente mientras no remedie la pérdida de su fuerza de voluntad. Valentía, fuerza de voluntad. Disposición a morir, dice él, pero existe poca disposición a morir en una sociedad criada en el culto al bienestar material. A todos se nos viene a la mente inmediatamente el más vale rojo que muerto de los jóvenes berlineses, ¿no? Ellos acuñaron esa fórmula. Claro, es cierto, no es lo mismo vivir en Chilito, alejados del mundanal ruido, que en Berlín, metidos en el medio de cualquier pequeño estallido, o gran estallido. Berlín está a pocos cientos de kilómetros de la guerra de Ucrania, ¿no? Y por lo tanto no es menor la situación. Entonces, los jóvenes berlineses acuñaron ese eslogan, más vale rojo que muerto. La poca disposición a morir en una sociedad criada en el culto del bienestar material. Junto a los elementos anteriores que hemos visto, sentido del límite, sentido del bien y del mal, crítica exigente de los sistemas políticos y de las mentalidades culturales, Solzhenitsyn es un hombre que apela siempre, y sobre todo en sus 2 libros finales, a la proposición de soluciones tradicionales. A él le gusta ir a buscar allá atrás, en, dirían los críticos, en la noche de los tiempos. Nosotros diríamos en el origen de los tiempos, ¿no? De cada país. Porque cada pueblo determinado, con su geografía, con su pasado histórico, con sus tradiciones, con la visión psicológica, tiene que establecer el régimen que lo conduzca a su prosperidad. A cada uno le corresponde conocerse a sí mismo para mejorarse a sí mismo. Por eso la grotesca, absurda, criminal intención de refundar Chile que apreciamos en la convención. Refundar, imagínense. Si podemos avanzar, por favor. Y entonces dice Solzhenitsyn que la estructura del Estado debe necesariamente tener en cuenta las tradiciones del pueblo. Y claro, eso es exactamente lo que la Unión Soviética no hizo, o más bien exactamente lo contrario. Rompió con todo vínculo de la, podríamos decir así, de la Santa Rusia con sus tradiciones religiosas, con sus tradiciones rurales, con sus tradiciones artísticas, con sus tradiciones de autogobierno local. Todo se impuso desde arriba
pero como también tantas veces hemos comentado en estos cursos, la famosa frase de, de nuestro premio Nobel mexicano, se me está yendo en este minuto el nombre, ya me acordarán ustedes, Octavio Paz. de Octavio Paz, ¿no? Un día u otro, gracias Valeria, un día u otro, la realidad desgarra sus velos y reaparece. Y ese día comenzó a suceder a mediados del año 89 en toda Europa Central y terminó por hacerse estallido, el estallido de la realidad en los años 90 y 91 que terminaron con la Unión Soviética. Y terminamos estas consideraciones sobre lo que hemos de aprender de Solzhenitsyn. Cuando uno dice aprender, no es que sean cosas nuevas, es que ver a un hombre de esta categoría decirnos las cosas en las que nosotros también nos apoyamos, nos anima. ¿Eh? Es su apertura a la trascendencia. Ya les decía que este hombre había coqueteado en sus años de juventud con el marxismo, después tuvo una etapa confesa de agnosticismo, de distancia, pero que ya en su madurez y sobre todo, fíjense cómo lo dice, desde mis años de prisión, 8, me habitué a percibir en mi vida una mano que me dirigía, un sentido de los hechos absolutamente claro que no dependía de mí. No siempre alcanzaba a comprender en el mismo momento ese sentido que tenían los avatares de mi vida, una vida llena de avatares. Vida militar, vida de preso confinado en un campo terrible, vida de escritor combatido, vida magnífica de premio Nobel que no puede recibir, vida de expulsado, vida de inmigrante autosegregado, vida de retornado a su patria y nadie lo lleva de apunte prácticamente. ¿Eh? Los avatares de su vida. Con frecuencia por debilidad espiritual o física, los entendía al revés de su verdadero significado, o no sabía medir su alcance futuro. Las dos cosas son muy importantes y nos pasan a nosotros con frecuencia, ¿no? Entendemos quizá el, el, eh, el bien como un absoluto, al revés de su verdadero significado. El bien es relativo porque es para servir a los demás. Y entendemos el dolor o la pena o la soledad o la enfermedad o el fracaso como un mal absoluto y no entendemos su verdadero significado que es mejorarnos. No sabemos medir el alcance futuro de las cosas porque a veces las entendemos al revés. Pero sigue Solzhenitsyn, invariablemente se aclaraba para mí la auténtica comprensión de los sucesos y permanecía mudo de asombro. Ah, ¿por qué se aclaraba? Ya sabemos, ¿no es cierto? Lo acaba de decir en el primer parrafito verde. Se aclaraba porque se daba cuenta de que había una mano que lo dirigía, un sentido de los hechos que no dependía de él. Confiesa que en su vida ha hecho muchas cosas que iban en contra del fin principal que se había propuesto. Por desconocimiento, si avanzamos, gracias, del verdadero camino a seguir. Quizá por debilidad, pero qué bonito, ¿ah? Siempre hubo algo que enderezó mi rumbo. Ah, y esta es una lección muy buena para cada uno de nosotros en el plano de nuestra personalidad humana y en el plano de la espiritualidad que hemos de cultivar, de la fe que cada uno de nosotros quizá tiene. Saber que no estamos caminando solos, que habrá algo que enderece nuestro rumbo. Se llama conciencia como válvula de seguridad y, por supuesto, el creador de la conciencia, Dios, como la última válvula de seguridad que habla a través de la conciencia y nos dice, tienes que enderezar el rumbo. Y llegó a acostumbrarse tanto a este juego de equivocarse y ser corregido, que tenía que contar con esa dimensión hasta tal punto que solo le quedaba una alternativa, tratar de comprender lo más claro y rápidamente posible el significado de todos los hechos importantes que le ocurrieran, para, por así decirlo, para no tener que ser corregido cada vez,
sino que, perdón la palabra chilena, para chuntarle a la primera. También esto es una cosa muy valiosa, que, que el viejo dicho ese no lo apliquemos siempre, es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, no siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es bueno pensar cómo hay que hacer las cosas para no tener que pedir perdón, para hacerlas bien a la primera o lo mejor posible a la primera. Y sobre todo respecto de los hechos importantes. Bueno, creo que estas sencillas reflexiones por mi parte respecto de la profundidad enorme de los textos de Solzhenitsyn nos pueden llevar, y con esto termino para que podamos tener un tiempito de comentarios, de preguntas, a leer sus obras, a darles gran importancia, a tenerlas en nuestras bibliotecas, a hacerlas objeto de una y otra lectura. Se, se, se revitalizan, ¿eh? Van pasando los años y un texto de los años 50, como es Un día en la vida de Iván Denisovich, se lee con toda fluidez, como si estuviera escrito eh, a- a- en los últimos días. Bueno, eso es lo que les quería comentar, así que muchas gracias Valeria y usted puede administrar ahí los comentarios, las preguntas que sean del caso. Gracias, don Gonzalo. Muy entretenido. A ver, aquí hay un Mario pregunta que, bueno, una primera pregunta de Mario, yo creo que está contestada, que pregunta que si en los 20 años de exilio tuvo domicilio conocido y Bueno, Vermont, su casa en sí, Vermont, además le pasó una cosa bien graciosa, y es que él compró un terreno grande y se dio cuenta que no tenía deslín desconocido, y entonces lo cercó. Y tuvo un conflicto con la municipalidad local del county, porque por ese terreno pasaba la gente durante el invierno en trineo, pasaban esquiando y de repente se encontraron que había un señor que había llegado de Rusia y había puesto unas vallas ahí, unas cercas, digamos. ¿Eh? Así que tuvo que acudir a la municipalidad a defender su derecho de propiedad. Miren qué cosa más curiosa, ¿eh? Un ruso defendiendo el derecho de propiedad en los Estados Unidos de Norteamérica. y no habrá sido porque el mismo Mario pregunta después, ¿podría haber sufrido un atentado de la KGB? ¿No se habrá estado protegiendo un poco? No, pero es que en este caso no era una protección como la que tenía Trotsky en Ciudad de México, ¿ah? No, estas eran simplemente unas vallas para delimitar su terreno. No, un agente de la KGB si hubiera querido matarlo, si hubieran tomado la decisión de matarlo, eh, ya sabemos cómo mataron a Trotsky en Ciudad de México, así que no había ningún problema de haberlo matado. Mm. Y Enrique pregunta si aborda Solzhenitsyn de forma objetiva, explícita, el fenómeno del fanatismo. El fenómeno del fanatismo, pero ¿qué tipo de fanatismo? Porque yo, por ejemplo, soy fanático de la U. Eh, no estoy en una buena semana, obviamente, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿a qué fanatismo se refiere Enrique? Porque aquí está mi tazón con una estrella que ustedes ven, es la Copa Sudamericana del 2011, momento extraordinario para la historia de la U. ¿A qué fanatismo se refiere Enrique? Hola, profesor. Qué Hola, gusto de Valeria. verlo. Em, me refiero al fanatismo de los líderes totalitarios, totalitaristas, como eran el caso de los líderes rusos, no sé, por Lenin o Stalin, y algunos otros que estaban dentro de la región también. Fíjate que el drama de que no tengamos todavía todos los tomos de la Rueda Roja es que Solzhenitsyn no alcanza en los 4 primeros tomos, que son los que he podido leer yo todavía, a hacerse cargo de Lenin. Se hace cargo de Lenin en una obra muy interesante que no está en la biografía que les puse, que se llama Lenin en Ginebra, y ahí lo hace pedazo. Lo muestra como un hombre lleno de atavismos. Además, vivieron los dos en la misma ciudad con 60 años de diferencia, claro. ¿Eh?
a ver más, ¿no es cierto? Lenin vivió en Ginebra el año 17 y Solzhenitsyn estuvo en Ginebra el año 91, esos son 74 años de diferencia, ¿eh? Pero él estudió mucho lo que había hecho Lenin en Ginebra y lo hace pedazo en ese texto, se llama así, Lenin en Ginebra, que está incorporado después en otro libro que tampoco puse en la biografía, me voy dando cuenta de que no la hice completa, eh, que se llama Entre dos piedras de molino. Eh, Entre dos piedras de molino es una autobiografía, y sí, por supuesto que él presenta ahí, Enrique, a Lenin como un hombre, como un auténtico fanático, como un hombre muy débil humanamente, como un hombre muy vanidoso. Cuando Lenin se entera por los periódicos en Ginebra de la revolución contra Nicolás segundo y la caída de Nicolás segundo entre febrero-marzo de 1917, la pataleta que le viene a Lenin de no haber estado él ahí conduciendo las masas, todo eso para Solzhenitsyn, para Bendigo Solzhenitsyn es motivo de escarnio. Pero después del fanatismo de Lenin se acabaron los fanáticos, después son otras las dimensiones del régimen totalitario soviético. O sea, ya ni Yagoda, ni Yezhov, ni Beria, ni menos Stalin pueden ser considerados fanáticos, tienen otras taras. Pero yo pienso que el fanatismo en esos casos quizá no solamente está en los líderes, sino que arrastra también a las masas, Eso en sí, cierto sentido. tú te vas a encontrar ahí claro, por ejemplo, el fanatismo de la, iba a decir cultura, no usemos esa palabra, de la tendencia stajanovista. Stajanov, como sabemos, es un obrero del carbón al que se lo transformó, se lo promovió en la gran figura soviética del aumento de la producción. Y entonces Stajanov sacaba cada vez más carbón y sacaba unas cantidades de carbón que eran verdaderamente inverosímiles. Y eso generó un fanatismo stajanovista. Tenemos que aumentar la producción e imitar al camarada Stajanov, que ayer sacó 87 toneladas de carbón. Había sacado 85 el día anterior. El stajanovismo. Esa sí fue una fórmula de fanatismo. Y, y después está el caso también bonito, dramático, de ese niño inventado, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese niño? Pavel Morisov, ese niño que inventa la propaganda soviética y que lo transforma en un mártir, y es un niño que nunca existió, que habría denunciado a sus padres por no ser suficientemente buenos ciudadanos soviéticos, y entonces el resto de la familia, una vez que los padres fueron ajusticiados por la denuncia de Pavel eh, Marisov, eh, el resto de la familia habría matado a este niño, y este niño se habría convertido en el gran ícono de las juventudes comunistas y sobre todo los pioneros de los más chiquititos. Bueno, Pavel Morisov o Marisov nunca existió, fue un invento de la propaganda soviética para elevar a la categoría de ídolo, de digno de ser imitado, al fanático, al niño fanático que denuncia el poco compromiso de sus padres con la revolución. Así que ahí tenemos dos ejemplos de lo que tú querías, que es el fanatismo de las masas. ¿Algo más, querida Valeria? Sí, es que no me había muteado. Sergio Silva pregunta si hay alguna fundación u organización creada por el mismo Solzhenitsyn o por su familia, por sus hijos, algo que divulgue su legado cultural. Seguro que sí, porque él fundó en vida, estando en Europa, él ya tenía una fundación. Ahora, yo no le he seguido la pista, por lo tanto no le sé decir al querido Sergio, pero lo más seguro es que si él le pregunta a la inteligencia artificial le va a decir exactamente Ujú. dónde queda la fundación, e incluso le va a facilitar el acceso a recursos. ¿Y los hijos? ¿No se sabe nada de los hijos, profesor? Uno de ellos es el editor de los tomos Ah, que se están publicando en Notre Dame, y ha sido el presentador. No es el editor en sentido estricto que esté llevando la parte editorial, pero ha sido como el gran promotor de que, al menos en inglés,
los tomos siguientes de La Rueda Roja vayan siendo publicados. Y fue el presentador del último de los tomos. Bueno, yo sé que hay uno posterior, pero no lo he podido conseguir. Del último que yo leí, que es abril de 1917. Él lo presentó en la Universidad de Notre Dame. Ah, ya. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta acá en el chat? No tengo nada más. Bueno, entonces quiere decir que me parece que el jueves próximo, ¿no? Nos Sí, toca de nuevo con otro correcto. coloso, con otro gran coloso como es Václav Havel, quien fuera presidente. Tiene un récord absoluto en la historia de la humanidad porque ha sido presidente de 3 estados distintos, ¿no? Fue presidente de Checoslovaquia, fue presidente de la República de los Checos y los Eslovacos y después fue presidente de la República Checa. Le iban acortando el país, se lo iban achicando, eso sí. Pero de a poco mantuvo él la presidencia de una manera de reírnos del tema, porque en realidad le cambiaron el nombre al país entre medio nomás. Después sí, pues el país lo dividieron en dos, como todos sabemos. Así que si Dios quiere, estaremos el jueves próximo a esta misma hora para trabajar sobre otra figura muy, muy admirable como es Václav Havel. Valeria, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos y cada uno.